Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Todo comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles, como pinceladas de una tragedia que aún no reconocía. Primero, su risa cambió. Ya no era esa risa despreocupada que solía compartir conmigo después de un día agotador, aquella que iluminaba nuestra casa como un amanecer cálido. Ahora era distinta, más baja, más calculada. Y lo peor de todo, ya no me pertenecía. Su risa era para alguien más, un extraño que se había infiltrado silenciosamente en nuestro mundo. Luego vinieron las noches de chicas, cada vez más frecuentes, más extensas, más evasivas. Al principio, intenté ser comprensivo, convencerme de que era solo una fase, que necesitaba su espacio. Pero los patrones comenzaron a repetirse como una melodía siniestra. Primero se arreglaba más de lo habitual, se detenía frente al espejo con un cuidado que antes no le preocupaba cuando salía conmigo. Luego, los mensajes que llegaban a su teléfono la hacían sonreír de una manera que ya no lograba conmigo. Me decía que eran cosas sin importancia, pero cada vez que su celular vibraba, su expresión se tornaba nerviosa, inquieta, como si estuviera ocultando un secreto que no debía revelarse. El perfume que usaba dejó de ser el mismo. Aquella esencia familiar, que me recordaba los primeros años juntos, fue sustituida por una fragancia más intensa, más atrevida. Un aroma desconocido que impregnaba nuestra cama, nuestra sala, nuestra historia. Al principio, pensé que simplemente había cambiado de perfume, pero entonces lo noté, solo lo usaba en esas noches de chicas. No cuando estaba conmigo. Y luego estaban los mensajes. Respondidos con rapidez, con destreza, con una urgencia inquietante. Y siempre eliminados. Nunca quedaban rastros, nunca había evidencia de lo que hablaba, nunca me permitía verlos. Pregunté un par de veces, no queriendo parecer invasivo, pero su respuesta siempre era la misma: no es nada. Un nada que retumbaba en mi cabeza con una fuerza devastadora. Mi mente comenzó a jugar conmigo, a sembrar dudas que envenenaban cada instante que compartíamos. Me decía a mí mismo que era paranoia, que no tenía pruebas, que no debía ser desconfiado. Pero las señales estaban ahí, dispersas como migajas en el suelo de nuestra casa, migajas de algo que alguna vez fue sólido y que ahora se desmoronaba, pieza por pieza. Algo dentro de mí gritaba que la realidad que creía tener se estaba desmoronando. Pero aún no tenía pruebas, solo dudas que me carcomían como sombras susurrantes en la oscuridad. Esperé. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un sonido hueco, ensordecedor en el silencio de la casa. La oscuridad se había apoderado del lugar, apenas interrumpida por la tenue luz del farol de la calle, que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes. Cada sombra parecía una advertencia, una presencia fantasmagórica. Mis dedos tamborileaban sobre la mesa, en un intento desesperado por no sucumbir a la impaciencia. Había decidido enfrentarla esa noche, sin más evasivas, sin más dudas. Iba a mirarla a los ojos y exigir respuestas. El sonido de la cerradura girando me sacó del trance. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió con suavidad, y ella entró como si nada, como si no acabara de pasar la noche con alguien más. Me quedé en la penumbra, observándola mientras se quitaba los zapatos con una calma irritante, como si estuviera ajena a la tormenta que la esperaba. Entonces hablé. ¿Quién es él? El efecto fue inmediato. Su cuerpo se tensó, su espalda se rigidizó por un breve instante. Un segundo apenas perceptible, pero suficiente para confirmarlo todo. Luego se giró hacia mí, con una expresión cuidadosamente controlada, como si estuviera midiendo sus palabras antes de dejarlas escapar. Su rostro se congeló, pero luego, como si hubiera ensayado una respuesta perfecta, se encogió de hombros. ¿De qué hablas? No hay nadie. El sonido de su voz, el ritmo pausado de sus palabras, fue como un cuchillo desgarrando mi paciencia. No había ni un atisbo de arrepentimiento en su tono. No había culpa, solo indiferencia. Mentía, y lo sabía. La mentira pendía de sus labios como un hilo frágil, listo para romperse con el más mínimo esfuerzo. Pero ella no cedió. Negó todo con una facilidad que me aterrorizó. Me miró a los ojos sin siquiera titubear, sin demostrar el más mínimo indicio de que su mundo estaba colapsando. Y luego, como si yo fuera el villano en esta historia, su actitud cambió.
Me acusó de paranoia, de imaginar cosas, de inventar historias que solo existían en mi mente. ¿Escuchas lo ridículo que suenas?, dijo, su tono teñido de fastidio, como si estuviera cansada de una conversación que apenas comenzaba. Cada palabra era una daga en mi pecho. Mi seguridad vaciló por un instante. ¿Podía estar equivocado? Los mensajes, los cambios, el perfume desconocido, la manera en que ya no me miraba. No podía ser coincidencia, pero ella me dejó ahí, con el eco de su negación golpeándome el pecho, mientras se alejaba hacia la habitación con pasos firmes, convencida de que su mentira aún podía sostenerse. Esa noche, sentí por primera vez que algo dentro de mí se rompía para siempre, y no había vuelta atrás. Decidí observar. Al principio, parecía un gesto inocente. Cada noche, ella me ofrecía una taza de té caliente, con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada. Para que descanses mejor, decía, mientras sus ojos evitaban los míos. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé que era su manera de cuidar de mí, de intentar reparar las grietas que comenzaban a aparecer en nuestra relación. Pero con el tiempo, esa rutina se volvió inquietante. El té tenía un sabor extraño, un leve amargor que no recordaba haber probado antes. Y cada vez que lo tomaba, mi cuerpo se hundía en un sueño pesado, como si las horas de descanso fueran un abismo del que no podía escapar. Una noche, me desperté sintiéndome aturdido, como si mi cuerpo pesara toneladas. Mi mente estaba envuelta en una niebla espesa, y cada pensamiento parecía tardar una eternidad en formarse. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, pero no quería enfrentarlo. Entonces, un vecino se acercó a mí un día, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. La vi anoche, dijo, y sus palabras me hicieron temblar. Estaba con otro hombre, en una calle oscura, tomada de la mano, como si fueran adolescentes enamorados. El mundo pareció detenerse en ese instante. Las palabras del vecino resonaban en mi cabeza como un eco interminable. La imagen de ella, decidí seguirla. Esa noche, fingí tomar el té, pero lo vertí discretamente en la planta de la esquina. Me senté en el sofá, fingiendo estar cansado, y esperé. Las horas pasaron lentamente, y cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, cuando pensó que estaba profundamente dormido, salió sigilosamente. La seguí. Mis pasos eran cautelosos, casi inaudibles, mientras la veía caminar por las calles oscuras. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando en mis oídos como un tambor. La seguí hasta un lugar apartado, un rincón escondido donde las luces de la ciudad apenas llegaban. Y ahí estaba ella. La vi riendo con otro hombre, abrazándolo, besándolo con una pasión que había desaparecido de nuestro matrimonio hacía tiempo. Sus gestos eran naturales, llenos de una complicidad que me resultaba ajena. Cada risa, cada mirada, cada caricia era un golpe directo a mi pecho. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. La traición no era solo un acto, era una realidad que me arrancaba todo lo que creía tener. Y mientras los observaba desde las sombras, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. El dolor era un fuego constante, una llama que no se apagaba, que consumía cada rincón de mi ser. Pero en lugar de dejarme arrastrar por la desesperación, decidí canalizarlo. La venganza no sería impulsiva ni desordenada, sería meticulosa, calculada, como un reloj que marca cada segundo con precisión. No grité, no lloré. Me convertí en un observador frío, un estratega en busca de justicia. Comencé a recopilar pruebas, cada una como una pieza de un rompecabezas que revelaría la verdad. Fotos tomadas desde las sombras, conversaciones grabadas en momentos de descuido, testimonios de aquellos que habían visto lo que yo no podía. Cada detalle era una confirmación de su traición, una evidencia irrefutable que no podría negar. Esperé el momento perfecto, perdido, pero me mantuve firme, sabiendo que la paciencia sería mi mejor aliada. Y finalmente, el día llegó. Ella estaba rodeada de amigos y familiares, en una reunión que había organizado con su habitual perfección. Su sonrisa era radiante, su actitud despreocupada, como si el mundo estuviera a sus pies. Pero yo sabía que esa imagen impecable estaba a punto de desmoronarse. Con calma, me levanté y comencé a hablar. No hubo gritos ni acusaciones, solo hechos, presentados uno tras otro, como golpes silenciosos que resonaban en la sala. Las fotos, las conversaciones, los testimonios, todo estaba ahí, expuesto ante todos. Su mundo perfecto se derrumbó en un solo instante. Los murmullos comenzaron, primero suaves, luego más fuertes, como una ola que crecía y se extendía.
Su imagen, la que tanto había cuidado, se desmoronó ante los ojos de todos. Ella intentó explicarse, su voz temblaba mientras buscaba palabras que pudieran justificar lo injustificable. Me suplicó que la escuchara, que le diera una oportunidad para explicar su versión, pero ya no había vuelta atrás. La venganza no fue violenta, pero fue devastadora. No necesitó gritos ni confrontaciones físicas, fue un golpe emocional, una destrucción de la fachada que había construido. Y mientras la veía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había logrado mi objetivo, pero el precio había sido alto. La venganza me dio un cierre, pero también me dejó con una pregunta: ¿qué haría ahora, con el espacio que su ausencia había dejado? Se fue. Las maletas estaban junto a la puerta, y su rostro mostraba una mezcla de rabia, orgullo herido y una pizca de arrepentimiento que nunca llegó a ser suficiente. No hubo palabras de despedida, solo una mirada final, cargada de emociones incompletas. Luego, la puerta se cerró, y con ese simple gesto, todo terminó. La casa quedó vuelto más pesado. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, el aroma de su perfume aún flotaba en la habitación, la marca de su taza favorita seguía sobre la mesa, los ecos de nuestras risas, ahora fantasmas, se arrastraban por los pasillos. El vacío era más doloroso que la traición, porque ya no era enojo lo que sentía, sino ausencia. Y esa ausencia dolía de una manera que no había anticipado. Los días pasaron lentos, sin estructura, sin propósito. Hubo momentos en los que me pregunté si la venganza había valido la pena. Me había dado un cierre, sí, pero ahora quedaba enfrentando las ruinas de lo que alguna vez fui. Pero con el tiempo, ese mismo silencio se convirtió en algo más. Al principio, fue una libertad que se sentía extraña, como un espacio que no sabía cómo llenar. Pero luego, poco a poco, se convirtió en oportunidad, en un nuevo comienzo. Me obligué a dejar atrás la sombra de lo que había perdido. Me aferré a la idea de reconstruirme, de convertir mi dolor en crecimiento. No fue fácil. Hubo noches de insomnio, pensamientos que regresaban como tormentas repentinas, dudas sobre si realmente lograría sanar. Pero con cada día, encontré pequeños destellos de belleza en lo inesperado, en el aire fresco de la mañana que antes no apreciaba, en la tranquilidad de una casa que ahora solo me pertenecía a mí, en la sensación de empezar de nuevo sin tener que compartir mi espacio con la mentira. La venganza me dio un cierre, pero mi recuperación me devolvió algo aún más valioso, a mí mismo. No era el mismo hombre que había comenzado esta historia, era alguien diferente, alguien que había visto lo peor y había sobrevivido, alguien que, finalmente, podía mirar hacia adelante sin cargar con el peso de su traición, porque al final, la verdadera victoria no fue su caída, fue mi renacer. Pasaron meses, la herida aún estaba ahí, pero ya no sangraba, se había a la ausencia, a la soledad, a los días en los que su nombre ya no resonaba en mi cabeza con el mismo dolor. Hasta aquella noche, era un día común, o al menos lo parecía. Caminaba por la calle, sumido en mis propios pensamientos, cuando el destino, cruel y oportunista, decidió ponerla en mi camino. Ahí estaba ella. El aire pareció volverse más denso. La multitud a nuestro alrededor desapareció de mi percepción, como si el mundo se hubiera congelado por un instante. Nos vimos. Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y algo más difícil de descifrar, culpa, arrepentimiento, nostalgia. No supe decir cuál era más fuerte. Ella dudó un segundo, pero luego caminó hacia mí, con una timidez que antes no conocía en ella. Hola, dijo, casi en un susurro. Mi corazón latió con fuerza, pero no por amor, no por deseo. Era una reacción visceral, un eco de todo lo que habíamos sido y de lo que nunca volveríamos a ser. Hola, respondí, mi voz firme, pero sin dureza. El silencio entre nosotros fue incómodo, cargado de palabras no dichas. ¿Cómo has estado?, preguntó, su voz temblando apenas. Una pregunta simple, pero que encerraba demasiado. Quise decir que me había reconstruido, que había aprendido a vivir sin ella, que su traición no me definía, pero al mismo tiempo, quería preguntarle si alguna vez pensó en lo que había hecho, si su mundo realmente se había derrumbado o si solo fue una pausa en su vida perfecta. Bien, dije finalmente. Ella bajó la mirada. Yo, lo siento, murmuró. Era tarde para disculpas. Las palabras resonaron en el aire, flotando entre nosotros como una última declaración que no cambiaría nada. Nos miramos una vez más, y luego, simplemente, seguimos adelante, ella en su dirección, yo en la mía.